Hola a todos, soy Daniela Rojas Acuña, directora del Comité Permanente Académico de Asociem USAT, estudiante de cuarto año de Medicina de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. El día de hoy vamos a hablar acerca de la enfermedad de Addison. La insuficiencia suprarrenal primaria o enfermedad de Addison ocurre cuando las glándulas suprarrenales son incapaces de producir una cantidad adecuada de hormonas a pesar de un nivel de corticotropina normal o aumentado. Para recordar, las glándulas endocrinas siguen un eje hipotálamo hipoficiario y según el nivel de afección de estos órganos vamos a poder clasificar las insuficiencias suprarrenales en primaria, secundaria o terciaria. En el caso de la primaria, la afección se encuentra en la glándula suprarrenal, mientras que en la secundaria la afección es a nivel de la adenohipófisis, la cual secreta la ACTH o corticotropina. Por lo tanto, en la insuficiencia suprarrenal secundaria, a diferencia de la primaria, el nivel de ACTH va a estar disminuido. Y la insuficiencia suprarrenal terciaria, estaríamos hablando de una afección hipotalámica. Por lo tanto, la secreción de hormona liberadora de corticotropina se encontraría disminuida. En cuanto a la epidemiología, es una enfermedad rara, con baja frecuencia. Como muestro en la pantalla, los números oscilan entre 35 y 144 de personas afectadas por millón de habitantes, lo cual nos indica que no es una enfermedad muy frecuente. Asimismo, se le ha asociado a la tuberculosis, ya que con un mejor control de esta enfermedad se ha demostrado una disminución de su incidencia. Más adelante hablaremos de la razón por la cual se relaciona. Para recordar un poco de la anatomía de la glándula suprarrenal, esta contiene una cápsula, tiene la corteza adrenal y tiene la médula. En el caso de la corteza adrenal, la cual es de importancia para el estudio de la enfermedad de la que estamos hablando, la corteza se divide en tres zonas. La zona glomerular, encargada de secretar mineralocorticoides, como la aldosterona, la zona fascicular, la cual secreta glucocorticoides, y la zona reticular, la cual secreta andrógenos. La insuficiencia ocurre cuando las glándulas suprarrenales producen una cantidad insuficiente de una o más de estas clases de hormonas. Para recordar fisiología acerca de la regulación de la secreción del cortisol, sigue un ritmo diurno, lo cual es importante para cuando se dose sus niveles en sangre. Ciertos estresores como la hipoglucemia, la hipotensión, fiebre, traumatismos o cirugías van a estimular al hipotálamo para que secrete la CRH o hormona liberadora de corticotropina. A nivel hipoficiario, la adenohipófisis secreta la ACTH, la cual también se puede ver estimulada. A nivel de la ACTH, estas van a actuar en las glándulas suprarrenales, estimulando la secreción del cortisol. El cortisol tiene ciertos efectos a nivel del metabolismo, como el aumento de la gluconeogenia, el aumento de la glucogenólisis, el aumento de la proteólisis y el aumento de la lipólisis. Asimismo, el cortisol puede producir una resistencia a la insulina por los elevados niveles de glucosa en sangre que genera. A nivel del sistema cardiovascular, el cortisol aumenta la contractilidad miocárdica, aumenta el gasto cardíaco y aumenta el efecto opresor catecolamínico. Por otro lado, tenemos la regulación de la secreción de aldosterona. Esta sigue el eje renina-angiotensina-aldosterona. La renina va a aumentar en caso de disminución de la presión arterial renal, aumento de acción beta-adrenérgica o aumento de las prostaglandinas. La renina actúa sobre el angiotensinógeno producido por el hígado, convirtiéndola en angiotensina 1, y la enzima convertidora de angiotensina generada a nivel de los capilares de los pulmones produce que la angiotensina 1 se convierta en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 afecta a la corteza suprarrenal generando que secrete aldosterona, y la aldosterona se resume en reabsorción de sodio y excreción de potasio. Al reabsorber sodio también se va a reabsorber agua, y esto va a mantener una presión arterial renal y un volumen extracelular normal. La etiología de la insuficiencia suprarrenal primaria, la principal actualmente es la etiología autoinmune, en un 70 o 90%, y esta se puede presentar
en síndromes autoinmunes poliglandulares o una insuficiencia suprarrenal primaria aislada. Ambas etiologías autoinmunes nos van a dar positivo hasta en 86% de los pacientes para el anticuerpo anti-21-hidroxilasa, el cual es una enzima que se encuentra en la corteza suprarrenal. Por otro lado, de 7 a 20% está la tuberculosis como etiología de esta enfermedad. Por lo tanto, un mejor control de esta va a permitir que la presentación de la enfermedad de Addison disminuya. De importancia en nuestro país, ya que tuberculosis es una enfermedad endémica. Finalmente, entre otras causas, encontramos la metástasis, los linfomas, causas farmacológicas, infarto hemorrágico adrenal e infecciones como las fúngicas. Y dentro de estas infecciones fúngicas, la histoplasmosis y la paracoccidiomicosis en zonas endémicas. Y en cuanto a hemorragia suprarrenal, el síndrome de Waterhouse-Friderichsen en caso de meningococcemia. En cuanto a la insuficiencia suprarrenal aislada, es más frecuente en varones, mientras que los síndromes autoinmunes poliglandulares más frecuente en mujeres. La tuberculosis podemos recordar que es causa de la adrenalitis infecciosa, así como la rifampicina también es causa de la adrenalitis. Y es importante porque la rifampicina es tratamiento de la tuberculosis. Asimismo, las infecciones micóticas diseminadas que ya hemos mencionado se pueden relacionar con la infección por VIH, ya que son infecciones oportunistas. Y tratamientos como ketoconazol o fluconazol también están relacionados al desarrollo de esta enfermedad. Existen otros medicamentos como fenitoína o barbitúricos y otras causas más raras como adrenoleucodistrofia o hipoplasia suprarrenal congénita. En cuanto a la fisiopatología, resaltamos la importancia del eje hipotálamo-hipoficiario glándula adrenal. El hipotálamo va a segregar un nivel de CRH normal. La pituitaria anterior también va a dar un nivel de ACTH normal. Sin embargo, la glándula adrenal va a ser incapaz de secretar sus hormonas adecuadamente. Esto, a nivel del cortisol, no va a poder establecer el feedback negativo en caso del hipotálamo, por lo que este no va a considerar que haya una secreción normal y por lo tanto va a seguir estimulando a la hipófisis mediante la CRH, y la hipófisis de igual manera va a aumentar su secreción de ACTH para tratar de aumentar la secreción de hormonas suprarrenales, no teniendo ningún efecto, ya que en el caso de la insuficiencia suprarrenal primaria, la afección está en la misma glándula y por más estímulo que reciba, no va a poder secretar. Aparte del cortisol y su deficiencia que nos va a dar la enfermedad de Addison, los síntomas que vemos en el paciente de la mano izquierda, tenemos que la secreción de aldosterona también va a estar disminuida y va a generar muchos de los síntomas que presenta el paciente. Como sabemos, aldosterona, reabsorción de sodio, excreción de potasio. Entonces, si hay un déficit de aldosterona, vamos a cursar con hipercalemia. Asimismo, la disminución de la aldosterona va a disminuir la reabsorción de sodio y con eso la reabsorción de agua y vamos a tener hipotensión. Es importante resaltar que en el caso de la insuficiencia suprarrenal primaria o enfermedad de Addison va a haber una pigmentación de la piel, lo cual sucede solo en la primaria. La razón es porque en la insuficiencia suprarrenal primaria la ACTH, recordemos que aumenta para tratar de estimular la secreción de hormonas suprarrenales. Sin embargo, en la formación de ACTH, antes de ser ACTH, se llama proopiomelanocortina, que es un péptido mucho más largo. La proopiomelanocortina se escinde, formando la ACTH y además la MSH, u hormona estimulante de melanocitos. Entonces, cada vez que aumente la secreción de ACTH, también va a haber un aumento de la secreción de la hormona estimulante de melanocitos, la cual es la responsable de la pigmentación de la piel. Por otro lado, tenemos hipoglicemia, hipotensión postural, malestares gastrointestinales, responsable de la alteración hidroelectrolítica que presenta el paciente, igual que la debilidad, la pérdida de peso y los cambios en la distribución del cabello. En cuanto a la adrenalitis autoinmune,
Las células adrenocorticales van a recibir algún estímulo, como estrés, virus o factores ambientales aún no muy estudiados ampliamente. Esto va a generar en los pacientes predispuestos por mutaciones genéticas que los anticuerpos se generen anticuerpos ante la 21-hidroxilasa. Las células dendríticas van a ser las responsables de presentar el antígeno, ayudadas de la secreción de interleucina 12. Estas células presentan el antígeno hacia los linfocitos CD4, TH1. Y estos linfocitos TH1 son los responsables de la secreción de interferón gamma e interleucina 2, los cuales van a activar al linfocito CD8 para la generación de granzimas y perforinas, las cuales van a deteriorar la adrenalitis autoinmune. Por otro lado, los mismos linfocitos CD4 van a generar interferón gamma y linfotoxina alfa, produciendo también deterioro de las células adrenocorticales. Estos linfocitos TH1 secretan también interferón gamma, que activa a las células beta autorreactivas, las cuales producen los anticuerpos o autoanticuerpos IgG ante la 21-hidroxilasa, que son los anticuerpos que son determinados en plasma. Y el interferón gamma también genera estimulación de los macrófagos a través del factor de necrosis tumoral alfa e interleuquina 1 beta, radicales libres y superóxidos, que generan deterioro también de las células adrenocorticales. Esos son todos los mecanismos de la adrenalitis autoinmune. Las manifestaciones clínicas ya le hemos hablado: fatiga, hiporexia, pérdida de peso, la hiperpigmentación de piel y mucosas, muy importante para la enfermedad de Addison, y diferenciar la insuficiencia suprarrenal de otras secundaria o terciaria. Los síntomas gastrointestinales: el paciente puede presentar abdomen agudo en el caso de crisis. La presión arterial baja con mareo después de estar pie o sentado es lo que va a referir el paciente, y sabemos que es la hipotensión postural. El antojo de sal debido a la disminución de aldosterona y con ello la disminución de la reabsorción de sodio. Dolor muscular, dolor articular y en mujeres disminución del vello y líbido. Como vemos en la imagen, las manifestaciones clínicas de la hiperpigmentación, ya sea facial o en los pliegues de las manos y muñecas, como en la figura B. Y bueno, en la figura C se muestra la hiperpigmentación resuelta después de una terapia de glucocorticoides. En la imagen A podemos ver la hiperpigmentación, que no es solo en piel, también es en mucosas. En este caso, una hiperpigmentación bucal por exceso de ACTH. Y en la imagen B, la lengua negra en el caso de la enfermedad de Addison. La hiperpigmentación también se da en uñas, en la mitad distal, durante el periodo de insuficiencia suprarrenal. Es por eso que la mitad distal de las uñas fue cuando el paciente no recibía tratamiento y están hiperpigmentadas a comparación de la uña que recién está creciendo en la parte proximal. Y en la imagen B, como vemos, la hiperpigmentación es a predominio de lugares donde hay pliegues. En este caso, en la mano es más notorio en los nudillos. Podemos dividir la enfermedad en 4 estadios. El estadio 0 o potencial de enfermedad de Addison son las personas que tienen la mutación genética para la adrenalitis autoinmune y por ende dan positivos al anticuerpo anti-21-hidroxilasa. Todas las demás enzimas o hormonas en su cuerpo van a estar normales. El estadio 1, que es subclínico, que se trata de deficiencia de mineralocorticoides, va a tener la renina plasmática aumentada y la aldosterona basal puede estar normal o reducida. Todo lo demás está normal. El estadio número 2, en el cual hay deficiencia de mineralocorticoides y reserva disminuida de glucocorticoides, la renina va a estar aumentada debido a la disminución en la producción de aldosterona. Como sabemos, es un eje, y si disminuye la aldosterona, aumenta la renina. Para esto es importante recordar que la primera zona en afectarse es la productora de mineralocorticoides, y la zona de glucocorticoides puede resistir más hasta los últimos estadios.
Entonces, debido a la disminución de la producción por la glándula suprarrenal de aldosterona, la renina va a aumentar. Por otro lado, hay una baja respuesta del cortisol después de 60 minutos del estímulo con ACTH. Sin embargo, el cortisol basal está normal. Esto diferencia el estadio 2 del estadio 3, donde no hay respuesta después del estímulo con ACTH y la ACTH basal está aumentada. Finalmente, en el estadio clínico, la ACTH está muy aumentada, responsable de las manifestaciones clínicas como la hiperpigmentación de piel y mucosas. El cortisol plasmático ya se encuentra disminuido, no hay respuesta después de la estimulación de ACTH y la aldosterona y la renina están igual que en los anteriores estadios. En este cuadro podemos ver la historia natural de la adrenalitis autoinmune. El paciente potencial inicia con 100% de la función adrenal e intervienen diversos factores como la susceptibilidad genética, los factores hormonales, los factores ambientales aún no estudiados, la formación de los anticuerpos, los cuales le van a producir una adrenalitis linfocítica, de las cuales son responsables las células CD8, CD4, las células plasmáticas y existe fibrosis. Toda esta degeneración va a comenzar con la deficiencia de la misma glándula, produciendo el estadio 1, en el cual hay aumento de la renina plasmática. Posteriormente, esto se clasifica como un punto de no retorno que va a continuar al estadio 2, donde no hay respuesta del cortisol hacia la ACTH. En el estadio 3 ya hay un aumento de ACTH y una disminución de cortisol notable. Y ciertos factores precipitantes, como las infecciones, drogas, estrés o embarazo, van a llevar a una disminución de la función adrenal hacia el estadio 4, donde la concentración de ACTH es muy marcada, los niveles de cortisol están muy disminuidos y existen las manifestaciones clínicas notables. Asimismo, existe la crisis suprarrenal, en el cual hay ciertos síntomas que va a presentar el paciente que son importantes de identificar, como la deshidratación, la hipotensión o shock desproporcionados a la gravedad de la enfermedad actual. Hay náuseas y vómitos con historia de pérdida de peso y anorexia en la anamnesis, dolor abdominal que se puede presentar como abdomen agudo, hipoglucemia no filiada, fiebre no filiada, hiponatremia e hiperpotasemia. Asimismo, otras alteraciones como hipercalcemia o eosinofilia o azoemia, hiperpigmentación o vitiligo, ya que la hiperpigmentación está asociada al aumento de ACTH y el vitiligo en el caso de síndromes poliglandulares. Debemos tener alerta del control de pacientes con enfermedad de Addison en el caso de que sean hipertiroideos, acromegálicos, nefrópatas o que estén en tratamientos con rifampicina, ya que el hipertiroidismo aumenta el metabolismo del cortisol, disminuyendo su función aún más rápido. La acromegalia, debido al aumento de factores de crecimiento similares a la insulina, también aumenta el metabolismo del cortisol. La nefropatía se altera el aclaramiento del cortisol y en tratamientos con rifampicina hay interacción y por lo tanto el cortisol no puede ejercer su función normal. Hay un tratamiento de emergencia para las crisis suprarrenales. Es la inyección de un glucocorticoide en casa. En un hospital ya se puede realizar mediante la vía venosa, infusión de varios litros de una solución salina y una inyección de glucocorticoide, ya sea dexametasona u cualquier otra forma. Y finalmente el tratamiento para el control de mineralocorticoides. En cuanto al diagnóstico, se debe tener en cuenta, en primer lugar, que haya hipocortisolismo. Y en segundo lugar, el nivel de dónde está el defecto y cuál es el posible diagnóstico etiológico siempre que sea posible. Para esto se comienza con determinación del cortisol plasmático basal, en donde un nivel menor a 3 microgramos sobre decilitro confirma la insuficiencia adrenal.
mientras que un nivel mayor a 18 microgramos sobre decilitro excluye la insuficiencia adrenal. En el caso de que se tenga un valor entre 3 o 18, se procederá al test de estímulo con ACTH, en el cual valores menores a 18 nos confirmarían una insuficiencia y valores mayores a 18 la excluirían. En el caso de la ACTH, en el caso de los pacientes que tengan valores menor a 18 o menor a 3, procederemos con analizar los niveles de ACTH. La ACTH, si se encuentra elevada, nos indicaría un origen primario, ya que hay deficiencia de cortisol y aumento de ACTH. Por lo tanto, la adenohipófisis está secretando de manera normal e incluso aumentada esta hormona. Mientras que si hay normal o baja concentración de ACTH, el origen será secundario. Es importante el ritmo circadiano existente entre 8 y 9 am, ya que para el dosaje de cortisol es importante el horario. Hay ciertos factores que modifican la concentración del cortisol. Ya sabemos que este se encuentra el 90% unido a proteínas y solo 10% se encuentra libre en plasma. Así que ciertas enfermedades como hepática, el hipotiroidismo, la sepsis o el síndrome nefrótico nos van a disminuir la concentración de proteínas y por lo tanto van a alterar la concentración de cortisol libre en plasma. Y ciertas situaciones como la toma de estrógenos orales, el embarazo, el hipertiroidismo van a aumentar la concentración de la proteína fijadora de cortisol. Por otro lado, existe también la prueba de hipoglucemia, la cual se considera prueba de oro, sin embargo tiene diversas contraindicaciones debido a la producción de hipoglicemias graves y también está contraindicada en pacientes con enfermedades cardiovasculares, hipertensión o epilepsia. En este artículo científico que les presento a continuación, estudia la reducción de la dosis diaria de hidrocortisona como mejora la salud ósea en los pacientes con insuficiencia suprarrenal primaria. Por años se ha estudiado que el tratamiento con corticoides alteraría la densidad ósea en los pacientes. Sin embargo, se ha notado que muchas veces el tratamiento es excesivo y al reducir esta cantidad excesiva hacia una precisa y necesaria, la salud ósea de los pacientes mejora. Aquí ya mostramos a continuación cómo el estudio muestra cuando la dosis de hidrocortisona está equivalente, sin cambios, cuando la dosis de hidrocortisona está aumentada o cuando esta está disminuida. Y se puede apreciar cómo el BMI aumenta mientras la dosis de hidrocortisona disminuye. Al lado derecho hay una correlación negativa en el cual a mayor Z-score se relaciona con una menor dosis de glucocorticoides por superficie. Por lo tanto, la densidad ósea mejora mientras se disminuye la dosis de glucocorticoides. Muchas gracias.